normal que las mamás nos sintamos culpables. Si trabajamos porque trabajamos, si no trabajamos porque no trabajamos, si educamos de alguna manera a nuestros hijos porque los educamos así, si no lo hacemos como lo hacían otras, como lo hacen otras personas porque no lo hacemos como otras personas. El chiste es que de alguna u otra manera nos sentimos culpables. Sin embargo, la culpa es el monstruo de las mil caras. Yo puedo entender esta parte porque en mi experiencia personal, muchos años yo me sentí muy culpable de todas las decisiones que tomaba o de las que no tomaba, porque hasta no tomar una decisión es una decisión en sí misma. De tal manera que cuando ya estaba yo metida en el rollo del desarrollo personal y de la psicoterapia, la vida me puso a prueba y entré en una crisis, y esa crisis me lleva a trabajar con todas mis emociones negativas. Y la que más trabajo me costó, créanmelo, fue la culpa, porque es una emoción tan compleja, tiene tantas vertientes, que es importante ir desglosando una por una para entender de qué se trata, para entender qué nos vienen a decir, porque las emociones siempre nos vienen a decir algo. Solamente hay una culpa que sirve, que es la culpa real, pero la gran mayoría de las culpas son neuróticas, es decir, son fantasiosas. Pero vamos a ir desglosando. En primera, ¿qué es la culpa? Resulta que cuando nosotros éramos bebés o chiquitos y cometíamos un error, ¿qué pasaba? Pues inmediatamente recibíamos una sanción, un castigo, una amenaza, una crítica, de tal manera que aprendimos que si cometíamos un error, íbamos a sentirnos culpables por ello y además eso iba a representar sufrimiento a final de cuentas. Entonces, ¿qué aprendimos? A no querernos sentir culpables, porque cada vez, otra vez, si yo me siento culpable, siento que cometí un error y que merezco por consecuencia un castigo. Y evidentemente pues a nadie le gusta sentirse así, inadecuado. Por lo tanto, nos volvemos verdaderos agentes secretos en búsqueda de quién va a ser el culpable de mi sufrimiento. Y no me va a gustar ser. ¿Están de acuerdo? Por eso es que empezamos a mentir. Por eso es que empezamos a evadir muchas veces, para no sentir esta sensación tan molesta y dolorosa de sentirnos culpables. Ese es el origen de la culpa. Sin embargo, tenemos una culpa que es a nivel inconsciente. Resulta que para los orientales a esto se le llama karma. ¿Por qué? Porque tú vienes a pagar culpas del pasado. Es decir, en el ADN ya tienes culpa. Y para los occidentales, nacemos y fuimos educados o fuimos criados, muchos de nosotros, bajo la estructura del pecado original. Es decir, ya nada más por nacer, ya eres culpable. Entonces, en ADN, durante muchas generaciones, hemos ido heredando estos patrones de culpa que no son reales. Y además, como ya les dije, si asociamos que cada error que cometemos nos sentimos culpables, bueno, ahí va una culpa neurótica. Porque desgraciadamente el único mecanismo que necesitamos para aprender es el error. No necesitamos otro. ¿Cómo aprendiste a caminar? Cayéndote. ¿Cómo aprendiste a cocinar? Pues quemando tus platillos o echándolos a perder. Esa es la única manera. Y hay otra cara que tiene la culpa, que es el resentimiento. La culpa muchas veces esconde resentimientos no expresados. Por ejemplo, estoy muy enojada con mi pareja porque ya no me voltea a ver, nunca me dice que estoy linda, siempre me está criticando, tiene pocas atenciones conmigo. Y sin embargo, yo no reconozco esto porque finalmente es un buen proveedor, es un buen padre, tiene muchas atenciones con los niños. Sin embargo, no me atrevo a reconocer o expresar esto que estoy sintiendo en relación a la pareja. Y entonces, sin querer queriendo, empiezo a hacer cosas de las cuales me siento culpable. Por ejemplo, quemarle la ropa. No quemarla intencionalmente. Al momento en que la estás planchando, la quemas. Pero es continuo. O sea, empiezas a hacer accidentes o situaciones que están escondiendo en el fondo este rencor o resentimiento que tienes con tu pareja. O es su cumpleaños y a ti se te olvida. Accidentes. Nada es accidente en la relación. Entonces, cuando yo reconozco más bien que estoy enojada con la persona, puedo validar este enojo y poner el límite que necesito, es cuando puedo transformar esta culpa.
Esos serían como los orígenes de la culpa. Fíjense qué importante es reconocerla. Y evidentemente la culpa también está muy cargada de expectativas. Les voy a decir algo bien interesante. Yo lo llamo, es como una metáfora del gato que se quiere morder la cola. La culpa siempre vive en el pasado, no resuelve. Y además está cargada de creencias. ¿Por qué? Porque efectivamente tú nunca cuestionaste las creencias de las cuales te sientes culpable. Ese es el tema. Cuando te das cuenta cuál es la creencia matriz, entonces puedes cuestionarla y puedes transformarla. Pero mientras tú no te des cuenta de eso, estás, digamos, en tus programas, estás como en la Matrix, donde habla precisamente de estos programas. Y tenemos muy introyectado, es decir, tenemos muy en el inconsciente esta parte del bien y del mal. Bien para quién, mal para quién. Cuando tú cuestionas esto que tú le has dado un valor, es cuando puedes adoptar tus propias creencias y decidir libremente si quieres creer en esto o si no quieres creer en esto. Entonces, mamás perfectas, de una vez les digo, no existen. Venimos a este mundo también a aprenderlo. Los papás estamos para traumar a los hijos y lo hacemos muy bien. Esa chama nos sale perfectamente. No quiere decir esto que no vas a tratar de superarte todos los días como ser humano y como papá. Pero de eso a que todo el tiempo te estés culpando y castigando, eso es lo que no se vale. Y yo te invito a que te preguntes cómo te castigas por no considerarte la mamá ideal. Te enfermas, te accidentas, te autosaboteas, la loca de la casa, o sea, tu mente todo el tiempo está diciéndote lo mala y perversa que eres como mamá. ¿Cómo le haces para castigarte? ¿Y te está sirviendo este autocastigo y flagelación? Porque yo creo que no. Cuando tú puedes perdonarte y amarte incondicionalmente, a pesar de no ser la mejor persona, mujer, pareja, mamá, amiga, etcétera, etcétera, es cuando puedes empezar a evolucionar como ser humano. Hay un libro maravilloso que cuando yo lo leí lloré, amargamente, no amargamente, al contrario, lloré con mucha ternura, con mucha compasión, al entender la importancia de perdonarte, al entender que cada quien hace lo mejor que puede con las herramientas con las que cuenta. Nadie sabe sabiendo todo. Venimos a vivir una experiencia de aprendizaje y evolución. Así como tú tienes temas que resolver por los traumas que traes del pasado, pues ¿qué crees? Tus hijos también. Y esa es la experiencia de vida, venimos a aprender. Imagínense que ya naciéramos perfectos, sería aburridísimo, ya no tendríamos nada que evolucionar. Claro que venimos a tratar de iluminarnos todos los seres humanos, a lo mejor nos va a llevar poquitas vidas, a lo mejor nos va a llevar muchas vidas, no lo sabemos y no importa. Estamos viviendo esta experiencia humana, vamos a aprovechar la experiencia, vamos a tratar de ser las mamás más felices que podamos ser y más plenas, más libres, para que podamos compartir esa información con nuestros hijos. Ahora vamos a hablar de las consecuencias de la culpa. Primero vamos a hablar de nosotras como mamás, o sea, cómo vivimos la culpa. Cómo desatamos inmediatamente a la loca de la casa con frases como, híjole, no lo hice lo suficientemente bien, me faltó hacer esto, si no hubiera hecho esto, debí de haber hecho lo otro. Son pensamientos que son cíclicos, digamos, no paran una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y entonces, como ya les decía hace rato, te sientes culpable, necesitas un castigo, necesitas reparar este daño que tú hiciste y entonces empiezas a tener conductas hacia tu hijo, a veces como la falta de límites. Yo veo mucho en los papás actuales como este miedo a poner límites porque se sienten culpables. ¿Qué va a generar esto? Niños muy débiles, niños con falta de límites. Y les quiero decir que la falta de límites es tan peligrosa como el abandono. Para el niño es lo mismo, es como yo me siento culpable, entonces no te voy a poner límites y entonces tú puedes hacer lo que quieras, pero como puedes hacer lo que quieras, pues no me importas. Se hizo un experimento en la Universidad de Stanford en Estados Unidos hace varios años, donde se llevó a un grupo grande de niños al bosque. La mitad de estos niños estaban en un terreno bardeado muy grande con maestros vigilándolos. Los niños jugaron por horas felices. La otra mitad del grupo se le llevó a campo abierto a ver qué sucedía y sin aparente vigilancia.
A los 5 minutos, los niños empezaron a sentir mucho nerviosismo. Y a la media hora, los niños estaban muertos de pánico, porque no sabían hasta dónde podían llegar y se sentían totalmente desprotegidos. Es decir, los límites dan seguridad. Papás, por favor, es importante que pongan límites. Y el límite empieza por uno mismo. Papás necesitamos ponernos límites a través de lo que se llama el autogobierno. Si yo no soy coherente en eso, pues ¿cómo puedo transmitirle límites a mis hijos? No tengan miedo de hacerlo. ¿Que a lo mejor van a estar fuera de moda? Pues sí, posiblemente. Sin embargo, sus hijos se los van a agradecer con el tiempo. En cuanto a la tortura mental, que hace rato les decía como papás, y sobre todo como mamás, que somos tan autoexigentes y tenemos lo que se llama el síndrome de la mujer maravilla, donde queremos ser perfectas en todo, perfectas amas de casa, perfectas profesionistas, perfectas mamás, perfectas parejas y aparte guapas, sexys, eternamente jóvenes, fitness, a la moda, etc. Imagínense, esa carga que tenemos las mujeres actualmente autoimpuesta es terrible. O sea, cumplir las expectativas ajenas es una carga terrible, terrible, imposible de cumplir. Entonces, renunciar a las expectativas ajenas y autoimpuestas, eso es algo bien importante y bien liberador. Hago lo mejor que puedo. No trates de ser perfecta, trata de hacer lo más importante de la mejor manera posible. Y claro que ser mamá es un rol sumamente importante, pero aún así reconoce que vas a regarla, que te vas a equivocar 1 y 1000 veces, porque eres humana, así como tus papás la regaron contigo. Y cuando te puedes perdonar y tratar de reparar, pero no de esta reparación que tenga que ver con el, híjole, me voy a quitar la culpa, sino con una reparación es, bueno, ¿qué quiero hacer a partir de esto? ¿Cómo quiero convertirme en una mejor mamá? Eso va a dar resultados, que tus hijos te van a agradecer con el tiempo. Entonces, bueno, yo te invito a que sigas trabajando con esta parte de reconciliarte contigo misma y de tratar de ser un mejor ser humano cada día. Ahora bien, los hijos también reconocen, saben, sienten cuando los papás se sienten culpables. Y pues los hijos no son tarugos. Entonces, muchas veces abusan de los papás cuando reconocen que los papás se sienten culpables. El síndrome del emperador, que seguramente en Padres e Hijos lo han de haber hablado en muchas ocasiones, de estos niños que tienen el control de la familia y se creen merecedores de todo porque los papás se sienten tan culpables porque no están presentes como padres. Hay padres que el bulto físico, el cuerpo físico está, pero emocionalmente no están. Y que dejan a los niños con la nana barata, que es el internet ahora, o la televisión, o que dejan a los niños con la empleada doméstica, o con el chofer, o con la tía, o con la abuelita, pero no pueden estar con ellos por diversas razones. Entonces, bueno, ¿qué genera esto en el niño? Pues tú me debes, esta creencia de que tú me debes. Y cuando el niño siente que tiene el poder sobre el padre, el papá se va haciendo como chiquito, se va haciendo cada vez más temeroso. Les voy a contar un ejemplo real de un caso para mí fue como muy representativo. Un chavo de 18 años que me lo traen los papás porque cada vez que tomaba el hijo hacía destrozo y medio. Desde ofender a la familia, romper cosas, chocar. Su hobby era chocar coches. Y entonces ya había deambulado por quién sabe cuántas terapias. Me lo traen a terapia y pues empezamos a trabajar y lo primero que le dije, bueno, si tú vuelves a tomar, aquí hay un contrato donde tú te haces responsable de esta situación y si vuelves a hacerlo, ingresas a una clínica contra adicciones. Y me dice el muchacho, no, yo ya no voy a volver a tomar, Eli, de verdad, te lo prometo. Le dije, bueno, pues si ya no vas a volver a tomar, ¿qué te preocupa? Fírmale. No, de verdad, Eli, te lo juro, te lo prometo, yo ya entendí que eso no me hace bien y créemelo, yo estoy convencido. Por eso mismo, si tú estás tan convencido, firma. Finalmente firma, pero a regañadientas. Le dije, y además, tus papás aquí firman de testigos de que si sucede esto, tú vas a una clínica contra adicciones. ¿Los papás están de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Ok.
Entonces el muchacho iba trabajando bastante bien en la terapia y un día me dice, ¿sabes qué, Eli? Lo más triste del caso es que yo estoy esperando a ver en qué momento mis papás me ponen límites y no me los ponen. Para mí fue eso así como muy apantallante. Pasan los meses y los papás se van de viaje a Europa y de premio le dejan al hijo las llaves del coche y dinero. ¿Qué creen que pasó? Pues claro que el niño agarró una fiesta de aquellas donde se peleó con quién sabe cuánta gente, hizo su relajo de toda la vida, terminó ofendiendo hasta la abuelita y así. Entonces cuando llega la mamá de Europa me habla y me dice, Eli, necesito ir a hablar contigo porque estoy muy preocupada porque pasó esta situación con mi hijo, resulta que pues tomó, hizo destrozos y le dije, ¿y por qué le dejaste dinero y llaves del coche? Es que no íbamos a estar, ¿qué tal si pasaba algo? Y entonces le dije, es que el problema es que tú eres cómplice de esto que está pasando. Pues bueno, lo que procede es que cumplamos con el contrato. Tu hijo necesita ir a una clínica contra adicciones. No, pero es que tú crees que sea para tanto. Claro que es para tanto, porque el límite tiene que ser muy claro. Me dice, es que ¿sabes qué? Estoy pensando que mi hijo es bipolar y lo que necesita es un psiquiatra. Le dije, mira, yo no voy a ser tu cómplice en esta situación. Tu hijo lo que tiene simplemente es una falta de límites importante y un problema de adicción. Si tú no quieres tomar las riendas de esta situación, yo no voy a volver a ver a tu hijo. Y desgraciadamente, la señora, en lugar de hacerse responsable de esto, prefirió que su hijo siguiera como estaba. Entonces, papás, les cuento esta historia porque necesitamos tomar más conciencia de lo que estamos haciendo hoy como papás. ¿Qué puedo hacer ahora para dejar de sentirme así? ¿Me voy a dejar de sentir así algún día? Sí, les voy a dar esperanza, sí. Pero vamos a ver cómo vamos a trabajar la culpa. Hay dos antídotos importantes para la culpa. El primero es el perdón. Y el perdón tiene que ver mucho con la aceptación y tiene que ver con un proceso de reconciliación contigo mismo y de amor hacia ti mismo. A mí me encanta trabajar con el perdón. ¿Por qué? Porque el perdón es el mejor regalo que te puedes dar a ti mismo y no significa que vas a olvidar, sino significa que te va a dejar de doler. Eso es el real significado del perdón. Y aquí tienes que comprender tu historia, ver de dónde vienes para poder perdonarte. Comprender que tú también traes tus historias de dolor, que tú eres ignorante, porque uno comete los errores no en la conciencia, los cometes en la inconsciencia. ¿Qué es esto? Tú sabes que si metes el dedo en el contacto, pues te vas a dar un toque. ¿Y cómo lo aprendiste? Lo aprendiste en base a experiencia. Lo mismo pasa con cualquier error. Si tú supieras que lo vas a cometer, pues no lo cometes, no lo haces. Es así de sencillo. Entonces, ¿por qué nos juzgamos por cometer errores en la inconsciencia? Es absurdo. Yo soy fan de una corriente que se llama Curso de Milagros, que es la filosofía del perdón. Y les quiero decir que para mí fue un bálsamo del alma. El libro que les recomendé hace rato, de Amor sin Condiciones, de Paul Ferrini, es precisamente de esto. Habla del perdón hacia ti mismo para poder perdonar a otros. Es un regalo que te das. Y entonces cuando reconoces que tú también tuviste necesidades sin resolver, que tuviste carencias, limitaciones, emociones no resueltas, creencias, expectativas de otras personas y tuyas, pues vas a poder hacerlo. Mientras tú no trabajes en eso, vas a estarte flagelando una y otra vez. Te vas a cortar las venas con galleta María. No sirve eso. Es aquí, ¿cómo vamos a transformar esta culpa en algo que sí sirva? Y llegamos al segundo antídoto, que es la responsabilidad. Muchas personas piensan que responsabilidad y culpa u obligación van de la mano. No, son totalmente diferentes. Culpa y obligación sí van de la mano. ¿Por qué? Cuando tú te sientes culpable es porque sentiste que no cumpliste con una obligación que fue puesta por otras personas o autoimpuesta. Y esto otra vez tiene que ver con las creencias. Es decir, alguien en algún momento de la vida, o tú mismo te dijiste o te dijeron que tenías que hacer algo. La palabra de la culpa es el tengo, el debo, el debería o el hubiera. Esas palabritas
quítenlas de su vocabulario. En la Gestalt decimos que son palabras sucias, no sirven para nada. ¿Por qué? Porque cada vez que tú te dices, debo de hacer esto, tengo que hacer esto, ¿cómo te sientes? Obligado. ¿Y a quién le gusta sentirse obligado? A nadie. Y una vez que ya sientes que tienes que cumplir con una obligación, con esa carga y no la cumples, entonces claro que viene la culpa de la mano y por lo tanto el castigo. ¿Qué hacer? Vamos a convertirlo entonces en responsabilidad. Y la definición de responsabilidad en sí misma es hermosa. Responsabilidad, habilidad para responder de manera creativa a la vida. Es decir, aquí y ahora, en tiempo presente, ¿qué quiero hacer? Fíjense la diferencia, no tengo, quiero hacer. Esa es la palabra de la responsabilidad. Con respecto a esta situación que me pasó o que me está pasando. Yo elijo. Es decir, la responsabilidad apela a la libertad, apela a mi poder de elección. Y una vez que ya decidí o elegí qué quiero hacer, veo cómo lo voy a hacer. Y me doy cuenta que incluso puedo regarla, pero que puedo reparar, que puedo seguir adelante, porque estoy eligiendo libremente. Díganme si no es una belleza y díganme si no es algo totalmente contrario. Cuando tú te haces cargo de tu vida y apelas a tu responsabilidad, reconoces, respondes a la vida y reparas, las 3 R's. Reconoces, respondes y reparas. Y cuando puedes hacer esto, vas a seguir evolucionando como ser humano. Yo te invito a que te quites de culpas que no sirven para nada, a menos que, obviamente, no sé, atropelles a alguien. Obviamente sabemos que no fue a propósito. Entonces ahí sí vas a tener una culpa real. Pero ¿qué vas a hacer a pesar de eso? Convierte todas tus culpas en responsabilidades. Ya esto es lo que está. ¿Qué quieres hacer con eso? Vete hacia adelante, no te vayas hacia atrás. La culpa siempre te va a llevar hacia atrás. La responsabilidad siempre te va a llevar adelante. Y eso es lo que te va a ayudar a reconciliarte contigo misma, con tus culpas, liberarlas. Y una vez que liberas esa energía, en el cuerpo lo vas a sentir, porque les quiero decir que las enfermedades de lenta agonía tienen que ver con la culpa. Y también algunas del tracto digestivo o de la espalda. Entonces, no sirve eso de nada. En cambio, la responsabilidad te lleva a seguir en esta búsqueda de ti misma y en convertirte en la mejor persona que puedes ser. Ahora bien, ¿cómo creérmela? ¿Qué necesito para reconocer que soy la mejor mamá que mi hijo puede tener? Y entramos entonces al tema de la autoestima. Cuando yo me reconozco como un ser humano en mi poder, entonces es cuando puedo brillar no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera. ¿Qué es esto? La mayor parte de los seres humanos estamos desconectados. Estamos desconectados en todos nuestros niveles: físico, mental, emocional y del espíritu. Vivimos tan aprisa, vivimos con tanto estrés, porque nunca en toda la historia de la humanidad el ser humano había tenido tantos compromisos que cumplir a lo largo del día. Y con las presiones de economía, de trabajo, del tránsito, del internet, con tanta información que estamos recibiendo, evidentemente vivimos en estrés. Y este estrés complica nuestra existencia de manera muy profunda. Entonces, cuando logro reconectarme desde físicamente, poner atención desde el momento cuando como, por ejemplo, en lugar de estar con el celular y comiendo, poner atención realmente con todos mis sentidos a lo que estoy haciendo, vivir en el tiempo presente, que se habla mucho de eso, pero que muy poca gente lo vive, la atención plena o mindfulness. Cuando me estoy bañando, darme el regalo de disfrutar ese baño y hacer una serie de actividades donde realmente yo esté conectado con lo que estoy haciendo, conectada con lo que estoy haciendo. Eso empieza a reconectarme a nivel físico. Ahora, a nivel emocional. Se habla mucho de inteligencia emocional. Todo el mundo habla de inteligencia emocional, pero la gran mayoría somos analfabetas emocionales. Tengo un amigo, Rubén González Vera, que es un extraordinario terapeuta y que él dice que muchos de nosotros somos cavernícolas emocionales o estreñidos emocionales.
¿Por qué? Porque contenemos las emociones en lugar de expresarlas sanamente. Las emociones son espasmos bioenergéticos, es decir, tiene una parte química y una parte energética. La parte química es la que nos afecta de forma positiva o negativa al cuerpo a través de salud o enfermedad. Y la parte energética es la que materializa nuestra vida, literal. Entonces, cuando yo tengo una inteligencia emocional, voy a reconocer lo que siento a nivel corporal, a nivel emocional y cognitivo, para poder descubrir qué es lo que necesito. Para eso sirven las emociones, para descubrir todas y cada una de nuestras necesidades. Si yo no me doy cuenta de qué necesito, no lo reconozco, no lo pido. Y voy supliendo por la vida falsas necesidades. Por ejemplo, estoy triste y en lugar de reconocer que tengo tristeza y que necesito un abrazo, me atravieso un chocolate. O me fumo un cigarro. O me tomo una copa. Entonces no estoy satisfaciendo mi necesidad verdadera. La autoestima, el crecimiento personal, tienen que ver forzosamente con un manejo adecuado de mi emocionalidad. Porque si yo puedo empatizar con mis propias necesidades, puedo empatizar con las necesidades del otro. Y eso me va a llevar además a tener relaciones mucho más ricas y saludables y una comunicación mucho más sana y asertiva. Las emociones, yo creo que en los próximos años se les va a dar muchísima más importancia todavía de la que se les está dando ahora, porque se están haciendo descubrimientos fascinantes acerca de las implicaciones que tienen en nuestra vida. Hay un instituto que se llama el Instituto HeartMath, que se los recomiendo ampliamente. En su página web pueden encontrar cualquier cantidad de información donde hablan de la importancia de estar vibrando en emociones positivas, porque estas emociones positivas las radiamos a través del campo electromagnético del corazón. Yo no sé si ustedes lo sepan, pero este campo mide alrededor de 2,5 metros. Cuando tú tienes emociones muy elevadas, este campo puede llegar a medir muchísimo más, que es lo que pasa ya con los seres iluminados o los que ya tienen un trabajo espiritual muy profundo. En cambio, cuando tú tienes muchas emociones negativas, este campo electromagnético se reduce. Y resulta que esta información, esta energía, porque las emociones todas las radiamos a través de este campo inteligente al universo. El universo es un espejo que a todo lo que tú le mandes te va a decir sí. Entonces, por ejemplo, tú le dices, no hombre, qué bárbaro, soy una muy mala mamá. No la hago. Por más que intento, híjole, pobrecito de mi hijo, lo estoy traumando demasiado. Ya mandaste toda esta culpa al universo. ¿Y el universo qué te va a mandar? Sí. Te sientes culpable. No te preocupes, te vamos a mandar más información o más realidad para que tú te sientas más culpable. Porque eso es en lo que estás vibrando, pues. Y entonces te hablan de la escuela y te dicen, necesito hablar con usted porque creo que su hijo trae problemas psicológicos o está deprimido. ¡Pum! Claro que tú te azotas contra las paredes y dices, qué bárbaro, ya lo sabía yo que era una muy mala mamá. Y así por el estilo. Entonces, trabajar con la inteligencia emocional también es una parte súper importante. Después, trabajar una vez más con el perdón y con la responsabilidad, como hablamos anteriormente. Después, trabajar con el miedo. Mamás, esta parte del estrés a mí me tiene verdaderamente preocupada. No sé si ustedes lo sepan, pero en el 2020 los problemas asociados con el estrés van a ser los número 1 en el mundo. Ya sabemos que vivimos en una cultura del miedo. El estrés, digamos que es el mecanismo adaptativo que tiene el cuerpo para enfrentar una situación amenazante, real o imaginaria. El problema es que nosotros vivimos como si estuviéramos frente a un tigre de Bengala sin estarlo. Porque para la mente simbólica es lo mismo que tú te estés peleando con el marido a que estés frente al tigre de Bengala. Es exactamente lo mismo. Se desatan tus mecanismos del estrés y toda esta química en el cuerpo, la adrenalina, noradrenalina, cortisol y glutamato, te enferman, pero además provocan una respuesta desorbitada en ti. El problema es que si tú te estás contando historias de terror todo el día, de culpa, de impotencia, de frustración, de carencia, donde estás, pues, ¿qué crees que va a pasar? Aparte de que el universo te va a decir, vives en estrés, ahí te va más. Aparte de eso, vas a dañar tu cuerpo
vas a dañar tus relaciones, porque si tú estás pensando que estás bajo amenaza de muerte y de repente tu hijo te habla y te dice, mamá, oye, mira, quiero ir a jugar. No, ahorita no puedo, hijito, ahorita, espérate, porque tu mente está en otra cosa. Es decir, mamás, estamos muy ausentes. Otra vez, está nuestro cuerpo aquí, pero nuestra mente, ¿quién sabe dónde anda? Nuestro espíritu, ¿quién sabe dónde anda? No estamos presentes con nuestros hijos. Si nosotros empezamos a trabajar entonces con esto, con nuestra emocionalidad, de una manera profunda, con nuestra autoestima, y trabajar con la autoestima tiene que ver con trabajar la vergüenza también, otra emoción que es súper tóxica, de hecho la más tóxica de todas. Y miren, qué bueno que me acordé de esto porque es bien importante. Hay un científico que se llama David R. Hawkins, que les recomiendo ampliamente también. Yo creo que va a ser considerado un genio dentro de muy poco tiempo. Él escribió nada más 2 libros, El poder contra la fuerza y Dejar ir. Y él hace la primera valoración logarítmica de las emociones, es decir, le puso un valor numérico a las emociones. Él descubre que entre el 80 y 85% de los seres humanos estamos vibrando abajo de 200, que son las emociones negativas. ¿Qué pasa cuando estamos ahí? Aparte de que es cuando estamos en enfermedad, estamos en problemas de carencia, de relaciones, de falta de éxito, de falta de merecimiento, en fin. Cuando estamos arriba de 200, es cuando tenemos salud, prosperidad, abundancia, buenas relaciones, etcétera. Las emociones positivas. Y ustedes me van a decir, pues sí, pero ¿cómo voy a estar en el club de los optimistas? No se trata de estar en el club de los optimistas. Se trata realmente de hacer un trabajo diario, así como hacer ejercicio, de estar trabajando en nuestra emocionalidad, de estar trabajando en estas emociones positivas. ¿Y cuáles son estas emociones? Bueno, la emoción más baja de todas, como les decía, es la vergüenza con un valor numérico de 20. De ahí le sigue la culpa con un valor de 30. De ahí le sigue la apatía con un valor de 40. Luego el sufrimiento, luego el miedo, luego el deseo, el orgullo, hasta llegar a el coraje, que viene de courage, corazón, y es como esta fuerza que te impulsa en la vida. Ese tiene un valor de 200, el coraje. Y de ahí nos vamos a emociones positivas. Empieza con la más alta, es la iluminación, con un valor entre 800 y 1000. Después le sigue la paz con un valor de 640 a 800. Después le sigue la alegría. Fíjense, la alegría es más importante que el amor. No quiere decir que el amor no sea importante, pero es más importante todavía vibrar en la alegría, que es tan contagiosa y es una emoción maravillosa. Es el niño, es el sublime movimiento del yo permitido. Y después sigue el amor y así. De tal manera que vamos a trabajar con eso, ¿no? Es importante trabajar con eso. Y volviendo a la vergüenza, es tan dolorosa porque es el yo juzgando al yo. Nadie te condena más que tú. Y es esta sensación de ser chiquito, disminuido, carente, cucho, en relación a los demás. Y cuando tú eres el que te juzgas y te condenas y te sientes como diferente en relación a los demás, pues te vas aislando, porque eso lo vives en secreto. Yo no quiero que nadie sepa qué tan carente me siento, qué tan poca cosa soy. Y díganme si es justo eso, que nos tratemos de esa manera. Porque además uno piensa que el único es el que tiene vergüenza. No, todos tenemos vergüenza. Y esa vergüenza, ¿cómo creen que se quita? Hablándola. Lo que no queremos hacer, porque son nuestros grandes secretos, hay que hablarlos. Obviamente, no quiere decir que lo vayas a hablar con todo el mundo, pero hay que buscar estas relaciones de intimidad, ya sea ir a terapia, una buena amiga en la que tú confíes mucho, un familiar en el que tú confíes mucho, y empieces a hablar de esto, porque esto te va a liberar. Y al momento en que lo vas hablando, te vas descubriendo y vas dándote cuenta que no era para tanto, que era la visión de la niña, porque la vergüenza es una emoción que viene de la infancia, eso sí les quiero decir. Y eso es lo más sanador que hay. Y vas recuperándote, y vas reconstituyéndote y reconciliando contigo mismo. Y ahorita me acabo de acordar de una historia muy linda de lo que es valorarse a uno mismo, porque la autoestima tiene que ver con darse el valor a ti mismo. Primero tiene que ver con la aceptación incondicional de ti mismo sin juicio destructivo alguno, aceptación incondicional sin juicio destructivo alguno, y después tiene que ver con la autovaloración. Por ejemplo, las enfermedades osteoarticulares tienen que ver con personas que tienen una
autovaloración muy baja, es decir, están muy desvalorizadas. Yo les recomiendo que lo trabajen. Pero bueno, volviendo a la historia, esta es una historia real de una amiga mía que conocí en un curso y ella trabajaba en una universidad, tenía un puesto muy importante en una universidad de mucho prestigio de nuestro país. En ese momento ya tendría como unos 38 años, soltera, guapa, exitosa, sin pretendiente alguno, nada. Y entonces la mandan a trabajar al campus de Sonora. Ella vivía en Guadalajara. Cuando en eso, su papá le dice, oye, hijita, me encantaría hablar contigo. Ay, claro, papá, ¿qué necesitas? Fíjate que tu mamá y yo estamos un tanto cuanto preocupados por tu parte personal. Vemos que eres una extraordinaria hija, extraordinaria hermana, una ejecutiva muy exitosa. Sin embargo, vemos que la parte de pareja como que la tienes de un lado. Y te quiero decir que lo que más feliz me ha hecho en la vida es el matrimonio que tengo con tu madre y la familia que he hecho con ustedes. La hija le dijo, pues sí, le voy a pensar, papá. Ese año en Sonora lo estuvo pensando y dice, ay, sí me quiero casar. Sí quiero encontrar una pareja, para empezar. Se regresa a Guadalajara y le dice a la mamá, oye, mamá, ¿qué crees? Sí quiero encontrar una pareja, pero ahora ¿de dónde la saco? Y su mamá le dijo, hijita, tú la pediste, tú la tendrás. A las 2 semanas, a través de Facebook, la contacta un ex vecino de la infancia de la Ciudad de México. Se ponen a chatear, después empieza el teléfono y le dice, oye, me encantaría verte, voy a Guadalajara en 2 semanas, ¿te gustaría? Y le dice, ya, y claro. A la mera hora le cancela. A la siguiente semana le vuelve a cancelar. A la tercera semana le dice, mira, ya la reunión a la que tenía que ir, ya no tengo por qué ir, pero tengo tantas ganas de verte que me encantaría que aceptaras mi invitación. Ah, pues juega. Van al restaurante, empiezan a platicar de sus experiencias de la infancia, se mueren de la risa de todas las travesuras y aventuras que vivieron. Y en eso le dice él, oye, Lupita, a ver, dime una cosa, ¿por qué no te has casado? Y fíjense lo que ella contesta. Ojo, chicas, porque no he encontrado el estuche adecuado para esta joya. ¡Zas! Se la dejó caer. Entonces, bueno, el chavo se regresa. El lunes ella estaba en una reunión de esas interminables, de las que no se puede uno salir, y el celular rin. Y bueno, llegó un momento en que ella ya desesperada se tuvo que salir de la reunión y le dijo, oye, ¿me sacaste de una reunión? Es que no pude dormir. Pues, ¿qué pasa? Es que te tengo que decir, pues dime. ¿Te acuerdas que me dijiste que no habías encontrado el estuche adecuado para esta joya? Sí, ¿por qué? Porque yo quiero ser el estuche adecuado para esta joya. Es decir, el valor que ella se dio es el valor que le dieron. Mamás, nosotros queremos que la pareja o la gente de afuera nos venga a dar el valor. No, yo soy la que me necesito dar el valor. Yo quiero que otra persona me venga a respetar, a amar, a cuidar, cuando yo no lo hago por mí misma. La caridad, chicas, empieza en casa. Si te gustó esta breve charla que hemos sostenido, te invito a que adquieras más información a través de mi libro, que es Crea una vida a tu medida, editado por Random House y por primera vez en el mundo con la aplicación de realidad aumentada. ¿Qué es esto? Tú bajas esta aplicación, RA Infinitum, y esto te ayuda a abrir fácilmente videos con explicaciones, con visualizaciones, con información que sería muy difícil poner por escrito. Entonces, es un libro totalmente interactivo donde tú y yo vamos a estar trabajando de la mano. Es un libro práctico. Sí, trae algo de teoría, pero sobre todo trae muchísimos ejercicios para que tú realmente desarrolles todo tu potencial.